Bueno, muy bien, queridos hermanos, con la ayuda del Señor vamos a hacer un estudio acerca de los requisitos que tienen que cumplir una persona para poder ser puesta como responsable de una congregación, una persona que lidere, una persona que esté al cuidado, una persona que esté al servicio de la iglesia. Tienen que cumplir con ciertas características y bueno, hoy vamos a estudiar un poquito de qué se trata las características y cómo es el proceso para reconocer a una de estas personas para que haga esta tarea que es tan importante en la obra del Señor. No es indispensable, pero es muy útil. Personas con ciertas características en su madurez espiritual, en su carácter y algo también en su situación, cómo están administrando su contexto. Y bueno, vamos a considerar algunos pasajes para poder entender cómo llegar a seguir a una persona que se entiende que Dios ha llamado a ocupar este lugar y que está haciendo esta obra. Para lo cual vamos a leer en 1 Timoteo 3, vamos a arrancar desde el versículo 1 y vamos a ir analizando cada uno de los términos para poder llegar a una mejor conclusión, porque entendemos que es muy importante que las personas conozcan acerca de esto, porque bueno, como dice el profeta Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así que bueno, si nos falta conocimiento, podemos llevar un camino que nos lleva a perdernos, a hacer cosas que nos hacen daño. Tener un liderazgo incorrecto, un liderazgo que no ha sido puesto por Dios, hace daño al pueblo y por eso dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y como rechazó el conocimiento, yo lo voy a rechazar del sacerdocio, dice, ¿no? Nosotros somos sacerdotes, dice la palabra de Dios. Así que ese texto bien lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero bueno, nosotros no podemos rechazar el conocimiento. No es solamente que nos falta el conocimiento, sino que a veces no hemos sido diligentes en estudiarlo, en conocerlo. Y bueno, entonces como nosotros rechazamos el consejo de Dios o lo que Dios quiere que nosotros sepamos, Él nos deja ir por nuestro camino y cometemos errores que después son muy difíciles de subsanar. Muy bien, Pablo está escribiendo a Timoteo, un consiervo suyo que ha dejado en Éfeso. Aproximadamente 5 años llevaba Timoteo en aquel lugar, reemplazando al apóstol Pablo, que en este momento estaba en la cárcel y estaba enseñando la verdad apostólica y del Señor Jesús a la iglesia. Y bueno, Pablo tiene que asegurarse de que hayan personas que estén capacitadas para quedarse en aquel lugar cuidando a la iglesia. Entonces Pablo le va a decir cuáles son las características que estas personas deben cumplir para poder hacer esta tarea. Entonces Pablo le va a decir palabra fiel. Es decir, lo que te voy a decir es algo importante, algo sincero, algo cierto. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, vamos a tratar de hacer una descripción o entender de qué se trata la palabra. La palabra tiene que ver con ver por encima. Un obispo es una persona que está mirando por encima de otros. Esa es la función. Pero no lo tenemos que entender como una persona que está controlando a las personas que tiene a su cargo. No es la tarea de un supervisor, aunque la palabra estaría bien traducida, pero nosotros le damos otra connotación a supervisar. Para nosotros un supervisor es como alguien que está fijándose que hagamos las cosas bien, que nos está controlando, que nos tiene el pie encima, que nos respira cerca, ¿no? Eso es más o menos lo que uno se imagina cuando habla de un supervisor. Esta no es la idea. La idea de mirar por encima es mirar a lo lejos, más bien como hacia una atalaya. Mirar a lo lejos para planificar, para ver por dónde hay que ir, para que no te tome por sorpresa el futuro, para entender cuál es el camino que marca Dios y también para proteger de posibles daños a la iglesia, ¿sí? Mirar a lo lejos los enemigos o las cosas que se pueden, el camino por el que uno se puede desviar. Más bien, un atalaya también es un obispo. Una persona está mirando por encima a lo lejos, ¿sí? Al horizonte. Tienen más que ver con eso que con estar observando y controlando a las personas, cosa que normalmente se interpreta de esa manera y es el primer error que se comete de parte de los obispos, que también los podemos llamar ancianos o también los podemos llamar pastores. No son exactamente lo mismo cada cosa o a lo que apunta cada palabra, pero mayormente se refiere a ellos de esta manera y cuando decimos pastor o anciano nos estamos refiriendo al obispo, nada más que somos un poco reticentes a usar esa palabra que sería la más correcta. El obispo es uno que está observando a lo lejos para guiar y para cuidar. No es uno que está controlando como quien tiene, ya lo vamos a ver, pero como quien ejerce fuerza sobre los que tiene a su cargo, como si fuera un capataz, como si fuera alguien que domina a las personas a su cuidado. No, todo lo contrario. Y justamente son personas que están a su cuidado. Un obispo es una persona que tiene que cuidar y que tiene que ser un facilitador porque está viendo lo que Dios está haciendo con las personas y con la iglesia, ¿sí? Es una persona que
tiene cierta madurez y puede ver a lo lejos. Entonces él se da cuenta, Dios quiere esto con esta persona, yo voy a ser un facilitador, lo voy a apoyar, lo voy a ayudar. Y no al revés, no es una persona que está para que los demás apoyen sus ideas. Es una persona que Dios ha puesto para guiar o facilitar o ayudar a las personas, apoyar a las personas en lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque la idea es que estas son personas que son maduras y que están para intentar levantar a los que son más jóvenes, más débiles, más inexpertos, más inmaduros. Esa es la idea. Yo para graficarlo pensaba en que a veces se interpreta como una pirámide donde en la punta está el obispo, ¿no? En la parte más superior, y las otras personas están abajo como sosteniendo a ese obispo, y esta verticalidad es incorrecta porque el obispo es un hermano más que está al mismo nivel que los que tienen su madurez en los caminos del Señor. Entonces no es alguien que está por encima de los demás y los demás están apoyándolo y sosteniéndolo, sino que al contrario, como es una de las personas maduras de la iglesia se debe apoyar en ellos y por lo tanto más bien están abajo de esa pirámide, como las torres humanas. No sé si han visto torres humanas donde van haciendo como pisos de gente que se va parando sobre otra gente y la idea es hacerla lo más alto que se puede. Bueno, ¿a quiénes se ponen arriba? ¿A los más pesados? ¿A los más viejos? No, esas personas se ponen abajo. Los más fuertes, los más experimentados, los que aguantan mucho más peso, los que tienen que hacer mucho más sacrificio son los que están abajo. Y arriba se van poniendo cada vez los más débiles. Y así las personas que están abajo son las que empujan, las que sostienen la estructura para que los otros puedan ir llegando más arriba y el edificio vaya creciendo. Esta es la idea. Entonces las personas fuertes, los maduros, los ancianos, los obispos, tienen que estar empujando, sosteniendo, facilitando, logrando levantar a los otros que no serían capaces de resistir si estuvieran abajo. Ellos son los que están abajo y ellos son los que se los pisa, a ellos son los que los que sufren algún maltrato, alguna quebradura, algún dolor, porque son los que están abajo sosteniendo a los demás. Y eso es así a propósito para poder hacer crecer el edificio. Y a veces nosotros tenemos invertido el esquema, muy invertido el esquema, y resulta que ellos pretenden estar encima y pisotean a los de abajo que son débiles, son inmaduros, y se los termina expulsando, se los termina lastimando, haciendo tropezar, se terminan malogrando la vida espiritual y la carrera espiritual de esas personas porque tuvieron malos líderes que en lugar de tratarlos con amor quisieron ser como un capataz de sus vidas espirituales. Esta es un poquito más o menos la descripción de lo que es un obispo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que si alguno anhela este servicio, este obispado, es una buena obra que está deseando. Fíjense que el apóstol Pablo se refiere al obispado como una obra, no como un cargo, no como una posición. Normalmente cuando uno piensa en un líder, piensa en una posición. Este está en tal lugar. Y el apóstol Pablo no habla de lugares, porque nosotros somos todos iguales. El Señor Jesús dijo exactamente eso. Ustedes son todos hermanos. Dice, el mayor va a ser el que sirva. Y todos ustedes son hermanos, no como las naciones que se quieren enseñorear, que quieren tener líderes, que los líderes quieren dominar sobre los demás. No. Ustedes van a ser todos hermanos. El apóstol Pablo no se refiere al obispado como una posición o como un cargo, porque no es un cargo. No hay cargos en las iglesias. En la obra del Señor somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios, somos todos siervos. Todos somos esclavos de Cristo, estamos al mismo nivel, el nivel de ser un siervo, nada más. Y el obispo está para eso, para servir a los demás. Estamos todos al mismo nivel, no hay jerarquía en la iglesia. Tenemos una cabeza que es Cristo y después viene el cuerpo, punto. El cuerpo es todo igual. La única parte importante o superior es la cabeza, que es Cristo. No hay nadie que tenga más autoridad o más privilegio que otras personas. Somos todos iguales, simplemente tenemos distintas funciones. Y por eso mismo Pablo está hablando acá de una función, de una obra. Entonces el obispado no es un cargo, es una obra. Una obra, un servicio que las personas hacen, y si desea hacer servicio está buscando algo bueno, está diciendo Pablo. Bueno, es genial que alguien desee ser el siervo, ¿sí? Ser el que más sirve. Alguien que quiere ser el que más se va a humillar para hacer crecer el reino de los cielos y la iglesia de Cristo. El que más va a soportar, el que va a hacer la obra que no todos están dispuestos a hacer. Si alguien desea eso, está muy bueno, pero tiene que seguir con estas características que va a describir luego. Entonces es importante entender que estamos hablando de una obra, no de un puesto. En el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea, y va a nombrar varias cosas que esta persona debería ser. Ahora bien, la palabra más importante, si se quiere, en este versículo es necesario. El apóstol Pablo dice que es necesario. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es: lo que te voy a decir luego, Timoteo, que los que desearían hacer el trabajo
trabajo de un obispo tienen que cumplir son de cumplimiento obligatorio. Es necesario. No se puede evadir, no puede no cumplir con alguno de estos requisitos. Si no los tiene, no puede ser obispo, porque es necesario que sea así, así y así. Esto también es de vital importancia, porque muchas veces yo he escuchado distintos argumentos. Uno es, nadie puede cumplir con todas estas cosas, son como utópicas, son como decir, bueno, este sería el ideal de persona. Bueno, eso es una mentalidad mentirosa, es una mentalidad mediocre, una mentalidad de excusar lo que falta, ¿no? Lo que la persona no quiere tener en su carácter, en su personalidad. No es verdad que nadie cumple con todas estas cosas. Simplemente el apóstol Pablo en realidad lo que está describiendo es un cristiano maduro. Entonces está diciendo, no vamos a dejar que este servicio lo haga una persona que le faltan muchas cosas. Pero no debería ser raro encontrar personas así en la iglesia. De hecho, lo que debería suceder es que todas las personas cumplieran con todas estas cosas, porque es simplemente un cristiano, un buen cristiano, un cristiano de verdad, nada más. Esto que va a decir Pablo es lo normal, es lo lógico, es lo obvio. Así tienen que ser los cristianos. En realidad lo deberíamos entender así. De entre todos los cristianos que cumplen tranquilamente y perfectamente todas estas características, vamos a reconocer los que lo desean porque Dios los ha llamado, les ha puesto este sentir en el corazón. Pero en realidad todos los hombres mayores y maduros deberían cumplir fácilmente con todas estas cosas. Y de entre ellos elegimos a aquellos que entendemos que el Señor ha llamado a hacer este servicio, a otros lo van a hacer, pero de otra manera o en otro contexto, o en otro lugar o con otro compromiso, lo que sea. Lo que sucede es que en la iglesia es tan bajo el nivel, está tan baja la vara, es tan mediocre el nivel espiritual de los hermanos, con mucho temor y con mucha tristeza lo tengo que decir, es tan bajo el nivel que la respuesta es, no, es que esto no lo cumple nadie, hay que ser Jesucristo para cumplir con estos requisitos. Bueno, si ese es tu pensamiento, entonces Dios, discúlpenme el término, pero Dios sería un estúpido. Dios tendría que ser muy estúpido para poner requisitos que nadie puede cumplir. Y mucho más estúpido sería Dios para inspirar a Pablo a decir, encima es necesario que los tenga. No los podemos obviar, porque si no, entonces somos nosotros los que según nuestro propio criterio nos ponemos en papel de juez para determinar qué requisitos son de cumplimiento obligatorio y qué requisitos son opcionales. Así que no, hermanos, sí los tienen que cumplir a todos, y de hecho no debería ser algo extraño encontrar personas con esta madurez, aunque hoy por hoy nos parece imposible porque parece que no encontramos hermanos con todo esto. Así que no es una utopía. Estos son requisitos de cumplimiento obligatorio y efectivo. Y sí se pueden encontrar en personas, sí se pueden encontrar. Se pueden encontrar porque yo algunas personas con todas estas características conozco, y sí se pueden encontrar porque de otra manera Dios no lo estaría estableciendo como un requisito para poder servir como obispo en una iglesia. Así que es importante entender que tienen que cumplir todas estas características que vamos a encontrar en este pasaje, y las podemos complementar también con lo que Pablo le enseña a Tito y también con lo que dice el apóstol Pedro. Bueno, lo primero que tiene que ser es irreprensible. Significa que no se lo puede reprender. No quiere decir que no se le puede decir nada. Hay personas que parece que no le puedes decir nada. De hecho, hay líderes que están haciendo supuestamente este servicio y parece que no les puedes decir nada, porque ahí nomás se ofenden, porque ahí nomás se enojan, porque ahí nomás retrucan, no son humildes, son soberbios. Pero no se refiere a eso, sino en el sentido de que su vida es tan perfecta, sus cualidades están cumplidas tan por demás, que es impecable. No se le puede encontrar una falla y no hay nada que decir malo acerca de esas personas, no hay nada que señalarle. No puedo decir, mira, pero acá tenés una cosita, esto que hiciste la otra vez estuvo mal, de esto que te señalamos no te arrepentiste. No se le puede señalar nada porque tiene una conducta intachable, perfecta. Eso significa irreprensible. Entonces tenemos que empezar a pensar en los líderes que conocemos si son irreprensibles, si son tan buenas personas, tan buenos cristianos, tan maduros, que no se les puede señalar ningún defecto. Defectos humanos podemos tener, pero otra cosa es personas de una conducta intachable. Ahora bien, también tenemos que aclarar que uno puede cometer un error por el cual se me podría reprender, pero si uno lo subsana o lo enmienda, ya no se me puede reprender por eso porque lo subsané. Por ejemplo, si yo ofendo a un hermano, alguien me puede señalar que yo he hecho daño a una persona, pero si yo luego arreglo las cosas con esa persona, voy, le pido perdón porque soy humilde, porque entendí que hice mal y arreglo las cosas con esa persona, si bien yo me equivoqué en un momento, pero ahora igual soy irreprensible, porque si alguien me dice, che,
pero vos la otra vez lastimaste a una persona, yo puedo decir, pero yo le pedí perdón, hice las paces y ahora estamos bien. Entonces no me pueden reprender por eso. Esa persona seguiría siendo irreprensible por más que haya cometido errores. Entonces es verdad, no podemos ser perfectos, pero yo lo cambié, lo enmendé y ahora soy irreprensible. Ahora, si nos encontramos con personas que no han hecho esos pasos, que no se han arrepentido, que no han pedido perdón, que no han cambiado alguna conducta que no debe tener un hijo de Dios, entonces sí que son reprensibles y por lo tanto esas personas no son aptas para concederles este ministerio de servir a la iglesia como obispos. Entonces, tienen que ser irreprensibles. Lamentablemente, yo les digo que con este requisito, el primero que estamos viendo, casi que dejamos afuera a todos los obispos que yo conozco, mayormente. Gracias a Dios, no a todos los que conozco, pero a la gran mayoría los dejamos afuera. Y parece que, tristemente, mientras más sabemos de ellos, más afuera se quedan con este primer punto porque no lo cumplen, no son irreprensibles. Y esas personas no deberían estar ahí. Son personas que no ha puesto Dios. No las ha puesto Dios porque no cumplen con el requisito. Eso ya es la primera manera de darte cuenta que no las ha puesto Dios. En el Antiguo Testamento también teníamos ejemplos con los profetas, donde Dios les daba al pueblo las formas de reconocer a un profeta que él puso, y le decía, si no se cumple lo que profetizó, yo no hablé, yo no lo mandé. No le teman, es decir, no le obedezcan, no consideren las palabras que les está diciendo. No se sujeten a ese profeta porque no lo mandé yo. ¿Y por qué sabemos que no lo mandó él? Porque no cumple con el requisito de que se cumpla lo que él profetiza. También habían puesto reyes o príncipes que Dios no los escogió. También les dijo al pueblo de Israel, ustedes pusieron reyes que yo no reconocí y príncipes y yo no lo supe. Yo no tuve nada que ver con ese proceso. Los reyes tenían que ser puestos por Dios. Él le mostraba a un profeta, el profeta iba y lo ungía y ese era el rey. Y estas personas las había puesto la gente porque a ellos les pareció que querían esa persona y dice, yo no los puse a ser rey. Entonces siempre tenemos maneras, bueno, y estas características que pone el apóstol Pablo son las maneras de saber quiénes son puestos por Dios. Y bueno, si no cumple con estos requisitos, Dios no los puso. Y ya vamos a ver cuál es el proceso para reconocerlos, pero si tampoco se han puesto de la manera bíblica, entonces no han sido puestos por Dios. Personas que no cumplen con el requisito, el primero, el más básico, podríamos decir, que es ser irreprensible, que no puedan decir nada de vos, hermano, que tengas una vida perfecta, un testimonio digno de un cristiano, entonces no los ha puesto Dios. No los ha puesto Dios. A veces se han autoproclamado, a veces ha habido error porque otros hermanos que lideran los han señalado para que queden y a veces la iglesia por falta de conocimiento lo ha aceptado, los ha reconocido pero de una manera incorrecta y bueno, han quedado pero no los ha puesto Dios. Segunda cosa que dice el apóstol es que tiene que ser marido de una sola mujer. Acá tenemos que entender a dónde apunta el apóstol Pablo, cuál es el espíritu de este requisito, porque si nos ponemos literales lo vamos a interpretar mal. Uno puede decir, bueno, marido de una sola mujer quiere decir que tenga una sola mujer. Pero que tenga una sola mujer, ¿cuándo? ¿En un mismo momento o en toda su vida? Porque si nosotros entendemos que tiene que tener una mujer en toda su vida, bueno, un viudo recasado no podría ser obispo. Sin embargo, es marido de una sola mujer porque no tiene dos. Entonces, si lo entiendo de esa manera, sí podría serlo. Por eso digo que lo que tenemos que ver es a dónde está apuntando el apóstol Pablo. ¿Está hablando de que tenga una sola mujer en su vida o está buscando una característica en su madurez y en su testimonio y en su comportamiento como hombre? Es más bien esto último lo que el apóstol Pablo está queriendo expresar con este requisito. Lo que está diciendo el apóstol es que no sea un mujeriego, que no sea un pícaro, que no sea alguien de quien se conocen cosas como que es medio rara su conducta respecto al sexo opuesto. Esto es lo que busca un marido de una sola mujer, un hombre fiel, un hombre que en su casa se ha mostrado con una conducta intachable, que no ha dado motivaciones para desconfiar, para hablar. Estamos hablando de no desacreditar el evangelio. Esto es lo que se busca. Entonces, una persona de una buena conducta. Entonces, puede ser un viudo si el hombre siempre ha sido con una conducta apropiada. ¿Por qué no? No está siendo infiel a una mujer y no está haciendo nada malo que ningún otro cristiano pueda hacer, porque no deja de ser una oveja, no deja de ser un cristiano. Bueno, si cualquier cristiano se puede volver a casar tras ser viudo, un obispo también. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Que no sea una persona de dudosa reputación en cuanto a esto. Y mucho menos que se le conozcan cosas reales, ¿no? Estoy hablando de dudas, pero mucho menos si ha sido un hombre que ha tenido fallas en este sentido. No, esa persona no. Pero es necesario que tenga mujer, que sea marido de una sola mujer. No está diciendo el apóstol Pablo que si tiene mujer, que sea una. No, está diciendo que sea marido de una sola mujer, es decir, que tenga una mujer. Tiene que ser casado. No puede haber un obispo que no tenga familia. Ya vamos a ver que también tiene que tener hijos.
hijos. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que son personas que tienen que poder guiar a otros, poder aconsejar a otros, poder enseñar a otros, y tienen que hacerlo desde la autoridad y la experiencia. Porque si yo soy obispo y no estoy casado y no tengo hijos, y viene una persona a plantearme cosas de su matrimonio, de sus hijos, yo medio que toco de oído ahí. ¿Cómo me puede tomar en serio la otra persona? Porque yo puedo darle consejo porque tengo la autoridad de la Biblia, pero la otra persona, ¿cómo se va a sentir entendida y me va a buscar a mí como un consejero si yo no he vivido nada de eso? Esa persona no va a ver en mí, en este caso, si yo fuera un obispo, no va a ver en mí a alguien digno para buscar guía o consejo en este tipo de situaciones. Va a decir, ¿qué sabe este hombre si no está casado? Entonces Dios, en su sabiduría, pide que sean personas que tengan hijos y que tengan esposas, porque de esa manera sabe de lo que habla. No es lo mismo una persona que puede tener cierto consejo bíblico, porque, bueno, tiene la autoridad, como decía, de la palabra de Dios, pero otra cosa es desde la experiencia, porque puedo ser un jovencito, es decir, yo sé que cuando trabaje tengo que hacerlo bien, como para el Señor, y honrar a mis superiores, pero otra cosa es vivirla, otra cosa es estar cuando el superior te maltrata, cuando es injusto, cuando no te paga, es otra cosa. Entonces, si yo he vivido esas cosas, cuando viene un jovencito y le digo, mira, vos te tenés que portar de esta manera en tu trabajo, tiene otro peso que si yo se lo digo a una persona que está metida en un trabajo donde lo maltratan y yo nunca trabajé, si bien puedo tener el conocimiento bíblico. Entonces, es importante, además del conocimiento bíblico, la experiencia y la autoridad que me da una vida de haber hecho bien las cosas en mi casa, de haber construido un matrimonio y una familia que honra al Señor. Es totalmente diferente. Y eso es importante porque también yo no le puedo decir a las personas, mira, vos tenés que hacer esto con tu hijo cuando mi hijo es un desastre. No tengo autoridad y me van a decir, vos me venís a hablar de los hijos. Por eso es importantísima la familia que tiene un siervo de estas características. Así que tiene que tener una esposa, tiene que ser sobrio. Sobrio lo podemos entender de diferentes maneras. Una persona sobria es una persona que es mesurado, es una persona que no es escandalosa, es una persona que no se viste inadecuadamente, que uno lo mira y ve una persona en control, una persona discreta, digna, que nos da una connotación de una persona que está en sus cabales y que nadie lo mira y lo ve como alguien exagerado o estrambótico. No es una persona con mesura. También sobrio es lo contrario de ebrio. Y un ebrio es una persona que no está en sus facultades, no está en control de sus acciones. En este sentido, una persona sobria es alguien que está controlado, que tiene dominio propio, que no se le escapa nada involuntariamente, que está lleno del Espíritu. Dice Pablo, no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu. Entonces, una persona sobria es una persona que está controlado, tiene los límites, es consciente, no tiene exabruptos. Es una persona que está en control, ¿sí?, de sus acciones, de su mente. Así también podemos entender que sea sobrio. Bueno, inmediatamente pensamos en las personas que nos lideran y cumplen con estos requisitos. Y son personas mesuradas, controladas, que no llaman la atención por algún exceso, por alguna cosa opulenta, por lo que sea, ¿no? Alguna cosa que está como ya fuera de contexto, que sea prudente, que tiene cuidado con el trato con los demás, con las cosas que hace, con las cosas que emprende, que no es un loco que se manda a hacer cualquier cosa, porque si no vamos a estar siguiendo, si se quiere, a un loquito que no sabe con qué te va a salir, que capaz que lleva a la iglesia para un lado donde terminamos perdidos. Tiene la guía del Señor, piensa las cosas, tiene cuidado, es una persona que no se mete en lo que no se tiene que meter, no dice cosas indebidas, no tiene un trato con poco tacto con los demás. Es una persona prudente, ubicada, y no toma riesgos innecesarios. En este sentido, podemos entender que sea prudente. Decoroso. Bueno, una persona decorosa es una persona de buenas costumbres, que hace las cosas de una manera agradable. Hay líderes que quieren ser cancheros, que quieren ser jóvenes, y pierden el decoro por la forma en que se visten, en que se muestran. Una persona decorosa, que no anda publicándose, que no anda mostrando aspectos de su vida que nada tienen que ver con lo espiritual. Hospedador. Bueno, un hospedador es una persona que recibe a gente en su casa, que trata bien a los demás, que uno se siente bienvenido por esa persona, en su casa o no en su casa. Es decir, una persona que no tiene problema en recibir gente, que vos vas y siempre está disponible, siempre está dispuesto, nunca tiene peros, no te va a decir no, volvé, o te manda para otro lado, o anda a hablar con aquel, o anda a hospedarte en tal lugar. Yo he visto líderes que cuando reciben gente en la iglesia, en lugar de
de recibirlos en su casa, los mandan a un hotel, porque no quieren recibir gente en su casa. Bueno, no son hospedadores. A lo mejor la excusa que te ponen, lo que pasa es que en mi casa no tengo comodidades y yo le quiero dar comodidades a la persona que recibo. Hermanos, si vos vieran cómo eran las casas en estos tiempos, un solo ambiente y todos juntos ahí durmiendo en el piso, y no pasaba nada, Y el Señor Jesús a los apóstoles les decía, a donde los reciban, quédense, no importa cómo es el lugar. No se trata de eso, Se trata de tener la amabilidad y de recibir a los hermanos. Diótrefes no recibía a los hermanos, y a los que los querían recibir se los prohibía. Y el mandamiento, el amor cristiano, se ve en que las personas reciban a otros cristianos, y los líderes tienen que ser ejemplares en esto. ¿A la casa de quién va la gente que llega? A la casa del obispo, porque tiene que ser hospedador. Tiene que ir a la de cualquiera. Yo decía al principio, estos son requisitos de todos los cristianos. Puede ir a la de cualquiera, pero el que no se debería negar, el que no te debería mandar a un hotel, es el obispo. Ese es el más hospedador de todos. Este es el que tiene que lucirse por eso, porque es necesario, lo tiene que cumplir. Ni siquiera es algo que tiene que hacer a regañadientes. Es algo que está en él, tiene que tenerlo ya. Es algo que le nace, que le encanta, que le brota. Le gusta recibir gente en su casa. Su casa es una extensión de la iglesia, es donde se van a hacer las reuniones, es donde se van a recibir los invitados. Un líder que no abre su casa, yo dudo que sea puesto por Dios. Yo he tenido ancianos en iglesia donde estuve, a los que yo jamás le conocí la casa. Jamás le conocí la casa. Es una característica indispensable, que el obispo sea hospedador y que le guste tener contacto con las personas, porque a veces cuando ellos van a otro lado les gusta cortarse solos, se van a un lugar donde pueden estar cómodos. Y la idea de la hospitalidad es que pasemos tiempo juntos, que tengamos comunión. Está bien que no estamos hablando necesariamente de recibir personas, pero me habla de personas que les gusta el contacto y la calidez humana, quieren compartir con otros. También me ha pasado el caso contrario, de ver líderes que cuando van a un lugar y los reciben, dicen, no, yo me voy a otro lado, me voy a un hotel, me voy a un departamento, me voy a otro lugar donde no estoy con los demás, estoy más cómodo. Porque quieren vivir en comodidad. Estas no son personas que cumplen con los requisitos, estas no son personas puestas por Dios para hacer este servicio. Que sea apto para enseñar. No tiene que ser el más elocuente y mejor de los maestros, porque no dice que lo sea, dice que sea apto para enseñar, pero que sea apto para enseñar. Una persona que tiene capacidad para transmitir fielmente el mensaje de Dios. Tiene que ser apto para enseñar. No una persona que nadie la quiere escuchar, porque no habla bien, porque no se expresa bien, porque no se le entiende, porque se te hace pesado o porque no tiene autoridad y ya no querés ni escucharlo. Esas personas no son aptos para enseñar. Que tenga autoridad, porque si yo estoy enseñando sobre ser hospedador y no soy hospedador, sobre evangelizar pero nunca evangelizo, si yo estoy enseñando sobre dar mis recursos para el reino de los cielos y todos los recursos que tengo los uso para mí, no soy apto para enseñar, por más que esté enseñando la verdad, pero estoy enseñando sin autoridad y eso no me hace apto, porque el Señor Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y nosotros nos tenemos que parecer a Él. Entonces, para enseñar tenemos que tener autoridad. Eso me convierte en una persona apta para enseñar. Tienen que ser aptos. Y lamentablemente conozco gente que no es apta para enseñar porque lo que dice no lo cumple, porque enseña mal, porque hace mal la teología, enseñan cualquier cosa o de manera incorrecta, o caprichosamente, o tuercen la palabra de Dios. No son aptos. Es importante que sea apto para enseñar a una persona que tenga claridad, que llegue al corazón de la gente, que lo haga bien y que tenga autoridad. Bueno, el versículo 3 dice que no sea dado al vino. Una persona borracha que tenga problemas con el alcohol, si bien no está prohibido y no tiene ningún problema tomar vino, tiene una mala fama, no se ve bien una persona que toma. Y acá habla del vino porque es como un genérico, pero se aplica a cualquier bebida alcohólica. Eso de estar mucho con la cerveza o con el fernet o con el vino o con la sidra o con lo que sea, no habla bien de un siervo de Dios. Entonces que no sea dado a esas cosas por el contexto, la imagen que transmite y mucho menos, por supuesto, que tenga problemas con la bebida. Si es una persona de la que se sabe que tiene debilidad para esas cosas o que en algún momento se ha equivocado, no sería apta para el cargo, tiene que ser una persona que no tenga problemas con el alcohol, que no sea pendenciero, una persona que busca la pelea, que ahí nomás se engancha en el maltrato, en enojarse, en querer decir las cosas mal, que le gusta pelear, enemistarse. Tiene que ser lo contrario, un pacifista, no tiene que andar con ánimo de batallas o enojos con otras personas, tiene que ser pacifista. Y si bien a veces encontramos personas que no es que andan buscando camorra, como se dice, pero no son pacificadores, igualmente los consideraría pendencieros, porque son de pelear, ¿sí? de hacer bandos, de pandillas, nosotros contra ellos, hablan de otros, hacen divisiones, ¿no? Divisiones en la iglesia, porque son pendencieros, están uno y están los otros. Este tipo de características en el corazón
corazón de un obispo no pueden existir. Además, para no ser pendenciero, indudablemente la persona tiene que ser capaz de también aguantar las ofensas, dejar pasar muchas cosas, poner la otra mejilla, porque no ser pendenciero no necesariamente significa no ir yo a buscar la pelea, la confrontación, pero también hacer lo contrario de ser pacifista también es no ser pendenciero. Si me atacan, me la aguanto. Si me insultan, si me critican, si me denigran, me la aguanto, porque no quiero pelear, porque cuando yo enseguida reacciono mal, enseguida se me sube la mostaza, enseguida se me transforman los ojos, enseguida me doy cuenta de cómo en el corazón se me salta, entonces soy pendenciero. Conozco personas que son muy irascibles, fácilmente entran en la pelea, ahí nomás te das cuenta, se les nota en el rostro, se les nota en la respiración, se les nota en los ojos, cómo tienen furia adentro y la están tratando de contener, porque no son dominados por el Espíritu Santo, no tienen el carácter de Cristo. Enseguida les sale el viejo hombre y se enojan y contestan mal, o se restringen y no contestan mal, pero se nota que no están cómodos, que quisieran poder hacer lo que no pueden hacer. Estas personas son pendencieras, no son personas amables, amorosas y que tienen un corazón controlado por el Espíritu Santo. Son personas que incluso a veces sacan lo peor de otros en su forma de dirigirse a los demás, de expresarse a los demás, cómo buscan la denigración del otro, sacan lo peor de las otras personas. El trato que les dan a las personas, a los hermanos. La verdad que este tipo de personas no se las puede seguir. No pueden estar en situaciones de servicio en la iglesia, no han sido expuestas por Dios y no tienen a veces ni una sola característica digna de decir voy a mirar, a observar a esta persona porque me preside en la fe, me está llevando adelante, me está haciendo mejor, me está edificando. No codicioso de ganancias deshonestas. Las ganancias deshonestas son las que no se hacen por derecha, digamos. Yo he visto cristianos que hacen cosas que no se tienen que hacer. Por ejemplo, tener empleados en negro. De alguna manera es ganancia deshonesta porque yo me estoy ahorrando un dinero que le tendría que dar al Estado. O que vendo sin facturar. O que no estoy en la categoría de monotributo que me correspondería por los ingresos que tengo. O que veo películas, música, programas pirateados, por ejemplo. Es una forma de ganancia deshonesta. Y yo lo veo en la iglesia, lo veo. Sacar una cosa de un seguro, por ejemplo, no sé, tengo el vidrio del auto partido y lo pongo en el seguro y después de un mes digo que se me partió el vidrio para que me lo cambie el seguro y es deshonesto, es mentira. Este tipo de conductas me hablan de una persona codiciosa de ganancias deshonestas. No son honestos en su trabajo. A veces mienten, a veces faltaron al trabajo y mienten diciendo que estaban enfermos y faltaron por otra razón. Para no perder el presentismo o obtener alguna sanción, es una ganancia deshonesta. Personas que venden dólares y lo publican en las redes, en los estados, compro dólares, vendo dólares. Por lo menos en mi país eso es ilegal. No podés vos, como persona común y silvestre, vender y comprar dólares. Y hay cristianos que lo hacen y hay líderes que lo hacen. Personas que hacen mal su trabajo, que cobran de más o que te quieren engañar, te muestran como que hicieron algo y no lo habían hecho. No son honestos en su manera de proceder, porque hay codicia, porque no quieren perder cosas. Esas personas están pensando todo para ellos, para el crecimiento personal, para la comodidad, ese tipo de cosas. Y no debería estar en el corazón de un siervo. Bueno, todo este tipo de manejos con el dinero de la iglesia, con las cosas de la iglesia, que usan la iglesia para festejar el cumpleaños, que me llevo el proyector, el piano, lo que sea, porque me hace falta, después lo devuelvo, porque total yo tengo la llave, yo soy el líder, nadie me va a decir nada. Más allá de que no sea literalmente hablar de ganancias deshonestas, es el tipo de conducta, es un perfil. Este tipo de cosas son ganancias deshonestas y no tienen que estar presentes en un siervo de estas características, y si están presentes no puede estar haciendo el servicio de un obispo. Esto hay que denunciarlo. Estas personas han secuestrado la iglesia y hay que disciplinarlas por haber hecho algo indebido. Aunque a veces la iglesia es cómplice porque como no se preocuparon en saber bien, los pusieron ellos y bueno, ahora todos se tienen que arrepentir. Ahora el daño es más grande, es mucho más complicado todo, pero hay que sanar la iglesia, hay que arrepentirse. Como Salomón le decía al pueblo de parte de Dios, si el pueblo me busca, si se arrepiente y me busca, yo lo voy a sanar. Se pueden arrepentir, toda la iglesia se puede arrepentir, porque a veces no es que el líder secuestró a la iglesia. A veces sí, la mayoría de las veces sí, pero a veces la iglesia también fue cómplice de buena o de mala fe
mayormente de buena fe, pero es cómplice de haber hecho las cosas mal, se pueden humillar, se pueden arrepentir y pueden sanar la situación. Hay que sacar a esas personas y esperar a que vengan personas puestas por Dios. Y si no hay personas en condiciones de tomar el servicio de un obispo, no hay ningún problema, ya lo vamos a ver, la iglesia funciona igual. Si esto es algo que contribuye a que la iglesia esté mejor, pero no es un condicionante. Por el contrario, amable, apacible, no avaro. Amable, una persona dulce, de buen trato, con gracia, que no busca pelear. Bueno, es como que está diciendo, por el contrario, más bien tienen que cumplir con estas otras cosas. No avaro, una conducta sin avaricia. Un avaro es una persona que quiere todo para él, siempre está buscando sacar tajada, ventaja. Una persona que está siempre anhelando más de lo material, más de las comodidades. Bueno, siempre, ¿no? Querer tener más el mejor auto, mejorar la casa, irme de vacaciones a un lugar más caro, que mejor ropa, que un reloj más importado, que el celular más grande, carísimo. Y se gastan millones y millones y millones en cosas materiales. Y no están pensando en la obra de Dios. Vos lo mirás y decís, qué hermosa casa que tiene, pero para la obra del Señor no hay nada. Y cuando digo obra del Señor no me refiero al salón de la iglesia, porque muchos se confunden. Dicen, no, sí ofrenda mucho para que tengamos mejor sonido, mejor piano, mejor música, mejores bancos, mejor aire acondicionado, y como que hacen una extensión de su casa en el salón donde se congrega la iglesia porque les gusta la comodidad, porque son avaros, todo para mí. Están buscando eso, ¿no? Y se confunden creyendo que eso es invertir para la obra. No, invertir para la obra es invertir en la extensión del reino de los cielos. ¿Qué hacía Jesús con la bolsa que tenían? Daba a los pobres. El Señor Jesús no tenía comodidades, no estaba invirtiendo ni en un salón, ni en tener una casa mejor. Ellos andaban sin nada. Él y sus discípulos andaban sin nada. Así se tendría que ver la vida, más o menos contextualizado, porque obviamente ahora tenemos otras comodidades como corriente, agua potable, entonces ya no podemos comparar todo, pero sí que podemos tener las mismas intenciones. Y digo, Jesús no tenía dónde apoyar la cabeza, pero los cristianos de hoy dormimos en una cama con un colchón inteligente, con el televisor puesto en la pared, con las mejores colchas, una cama gigantesca y todas las comodidades habidas y por haber. Entonces vos lo ves y andan en camionetas importadas, en mansiones viven, son súper cómodos. Si ponen mucho para la obra, que la mayoría tampoco es que ponga mucho, pero si ponen mucho para la obra, le llaman obra a acomodar la iglesia, a hacer mejores eventos, comen mucho asado los fines de semana, se juntan con la iglesia, pero para hacer banquetes, y la obra no la hacen. No están invirtiendo en producir Biblias, folletos, en llevar comida a los necesitados, en vestir a huérfanos y a las viudas y a los pobres, en hacer hospitales, en hacer orfanatos. Ahí tiene que estar la plata, en hacer bien a las personas. No, se hacen bien a sí mismos de alguna manera con eso que ofrendan, porque yo puedo poner plata para poner un ladrillo en la iglesia, pero el ladrillo al final es para mí, si el Señor no habita en templos construidos por manos humanas. El ladrillo termina siendo para que yo tenga un lugar cómodo donde no paso frío, ni calor, ni nada. Entonces, no, el dinero tiene que estar en terceros, en otras personas que yo quiero alcanzar con el evangelio y mostrarle el amor de Dios. Bueno, esto no tiene que caracterizar a un obispo. Entonces, si un líder solo está preocupado o está demasiado preocupado por una vida cómoda, no está cumpliendo con este requisito, no está siendo no avaro y es una persona que no es digna de estar ocupando un puesto que no le corresponde. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Lo primero que me llama la atención es el cambio de término. Dice, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará? En la casa la gobierna, pero la iglesia no la gobierna. La iglesia la cuida. Es importantísimo darse cuenta de esto, porque hay muchos líderes que creen que ellos tienen que gobernar la iglesia, que ellos están para guiar, y con el falso manto de que están cuidando a la iglesia, la están gobernando por la fuerza, como nos enseña Pedro también. Y quieren hacer como a ellos les gusta, como a ellos les parece, como ellos quieren. Todo tiene que ser como ellos quieren. ¿Por qué? Porque están gobernando la iglesia. Y la iglesia no la gobiernan, la gobierna Cristo. Ellos la cuidan. Y para poder cuidar la iglesia, tenés que mostrar que vos sos un buen administrador en tu casa, un buen marido, un buen padre, y que todo está en orden, que no hay nada que decir de tu familia. Si la familia de un líder deja un poquito que desear, lo desacredita, porque no sabe gobernar su casa. No sabe gobernar su casa, no ha sabido cómo lograr que su mujer y sus hijos estén en los caminos de Dios. Si tiene alguno de sus hijos no en los caminos de Dios, ya está desacreditado, porque no ha sabido gobernar su casa. Si su mujer deja algo que desear, si no es muy espiritual, si está mirando las tonteras, si está mucho en las redes, si se preocupa mucho por su cuerpo, si anda con la ropita, con las uñitas, con el pelito, con la gimnasia, con todas esas tonteras mundanas,
mundanas, entonces está desacreditado porque no sabe gobernar su casa, poner las cosas como el Señor las quiere. Y a veces no es que no sabe hacerlo, sino que él mismo es igual y también busca esas cosas, mucho peor todavía. Tiene que saber gobernar su casa porque es lo que lo acredita, es la credencial que nos muestra que es una persona que puede cuidar la iglesia, porque si ha sabido hacer las cosas en su casa, va a saber cuidar la iglesia. Además dice que tenga hijos en sujeción, con toda honestidad, que los tenga. Tiene que ser, como decía antes, un hombre que tiene hijos, porque ¿cómo vamos a saber que puede cuidar a otras personas si no ha tenido la experiencia de cuidar a su familia? Tiene que tener hijos, tiene que tenerlos, que tienen que estarle sujetos, no pueden ser rebeldes, no pueden ser hijos que no quieren saber nada con su padre, que están en otra, tienen que estar sujetos con toda honestidad. Conozco hijos que hacen cualquiera, que han tenido parejas que no son del Señor, que están pensando en el mundo, en los deportes, en cosas que no se tiene que meter un cristiano. Y ahí están los hijos de los líderes. Y ellos aplaudiéndolos atrás, peor todavía. Líderes que tienen hijos que andan haciendo mal las cosas, que manejan autos sin carnet, por ejemplo, que no son temerosos de la ley, ni de las buenas costumbres, ni de las cosas a las que nos tenemos que sujetar como gente que está en un contexto. Yo conozco líderes que andan sin seguro en el auto, sin tener todas las cosas que en el auto tengo que tener, que no andan bien, que le falta una luz, le da el auto al hijo que no tiene carnet porque es menor y salen así nomás. Por hablar del auto, por ejemplo, porque es algo que uno lo ve rápido. Yo no sé si paga las boletas, si paga las deudas al fisco. Y digo, nadie ve estas cosas para denunciarlas en la iglesia. Hermano, vos no podés ser un líder si tu familia no tiene testimonio. Bueno, ese tipo de cosas lo desacreditan, la familia lo desacredita. Y quiero sumarle lo que dice Tito acerca de este mismo tema. Tito también va a decir, en Tito 1:6, dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y este texto nos amplía un montón más el panorama. No es solamente que tenga hijos, porque a veces hay líderes que no tienen hijos, y eso no puede ser, porque dice que tenga hijos, pero a Tito le dice Pablo que sean creyentes en primer lugar. Entonces, un líder que tiene un bebé, todavía no es tiempo para que sea líder porque su hijo no es creyente, porque que lo lleves a la iglesia de los pelos, de la oreja, no lo convierte en un creyente. Si yo tengo niños chicos que todavía no se han convertido, no son creyentes. Puedo tener 2 hijos grandes que son creyentes y ahora tengo otro que es chico, ese todavía no es creyente. No puedo ser obispo porque no tengo hijos creyentes. Mis hijos tienen que ser creyentes todos. Ya tienen que tener edad suficiente como para que hayan manifestado fe en el Señor. Tengo que tener hijos creyentes. Es imposible que tenga hijos pequeños que no son del Señor. Y esto tiene mucho sentido porque fíjense que otra de las palabras que se usa para referirse a estas personas son ancianos. Entonces no son hombres jóvenes, no son hombres que están en sus 30, 40, 50 años. Son hombres que ya están de vuelta, que ya están maduros, que ya no están en las cosas de la avaricia, del tener, de la apariencia. Fíjense que todas estas cosas con las que dice que no lo tenga, que sea así, que tenga esta otra característica, son cosas que mayormente afectan a gente joven, porque los grandes ya no están pensando mucho en el dinero, ya no están pensando mucho en la apariencia, ya no están renegando con cosas de su carácter. Son ancianos, son gente que tiene 60, 70, 80 años, por ahí, 70 años en promedio, porque ya tienen hijos grandes, ya hemos visto cómo han vivido sus vidas, ya hemos visto cómo son sus hijos, ya hemos visto cómo se han mantenido fieles. Eso de poner líderes jóvenes no existe, es un error. Entonces tiene que tener hijos que ya son creyentes, y dice más, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Rebeldía al Señor y una vida disoluta. Si usted no sabe qué significa disoluto, es una persona que vive para los placeres mundanos. Está en las salidas, está con mujeres, con hombres, despilfarrar dinero, en viajar, en cosas que no tienen nada que ver con la mente de un cristiano, básicamente. Eso es una vida disoluta. Una vida de un mundano promedio. Eso es una vida disoluta, que el fútbol, que si ganó mi país, que si mi equipo favorito juega, que si viene un cantante y voy a hacerme un viaje a otra ciudad para verlo, que si quiero esta carrera porque me voy a llenar de plata. Esa es la mente de los jóvenes. Este tipo de cosas están en la mente de estos chicos. Bueno, no tienen que estar. Tienen que ser personas que no viven en disolución, no tienen una vida perdida, están enfocadas en los caminos del Señor. Que no estén acusados de, mira, tu hijo anda en la cancha, anda saliendo, anda tomando, anda con malas juntas, está divorciado, se fue al mundo, tiene una novia que no es del Señor. Eso es una vida disoluta, no pueden estar acusados de eso. Entonces, tienen que ser creyentes, no tienen que tener una vida disoluta y no estar acusados de rebeldía. Y es muy fácil que tu hijo no esté acusado de disolución ni de rebeldía si es un niño o un adolescente que va a la iglesia porque yo lo llevo, no porque él toma su propia decisión. Entonces, esto me demuestra que los hijos tienen que ser grandes, que tienen que ser emancipados
emancipados. ¿Por qué? Porque como dije antes, acá lo que tenemos que ver de un obispo no es que su hijo viene a la iglesia. Lo que tenemos que ver es que su hijo viene a la iglesia porque él quiere venir a la iglesia. Yo tengo que ver que no es rebelde y que no vive en disolución porque él toma sus decisiones. Entonces, si el chico viene a la iglesia porque viene con el papá, porque lo sube al auto, lo peina, lo sube al auto y lo lleva, bueno, sí, no voy a poder decir nada del hijo, no, él no es rebelde. No, porque todavía el padre lo trae. Pero yo puedo saber si su hijo no es rebelde cuando él toma la decisión de seguir a Cristo. Ahí yo sé si no vive una vida perdida y rebelde. Entonces tienen que ser grandes. Por eso son ancianos. Estos líderes son ancianos. Que tengamos tiempo de darnos cuenta si los hijos han salido bien, para que entonces digamos si es un hombre que supo gobernar su casa y que por lo tanto puede cuidar la iglesia. Tiene que tener hijos, tienen que ser creyentes, tienen que ser emancipados para saber si no tiene una vida rebelde y disoluta. Y si alguno de ellos no cumple con estas características, su padre queda desacreditado porque no ha sabido gobernar su casa. Por lo tanto, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Cristo? Si un líder tiene algunos hijos creyentes pero otros que se han desbandado, no puede. Y uno dice, bueno, pero es injusto porque ¿qué culpa tiene el padre? Las decisiones las han tomado ellos, los hijos. No puede ponerle un revólver en la cabeza y obligarlo. Miren, hasta estoy de acuerdo, me identifico con este pensamiento. Pero nosotros no hacemos las reglas, hermano. Las reglas las pone Dios. Y si el Señor lo ha puesto así, por algo es. No puede ser anciano. Así que cuando vos tenés un líder que no tiene hijos, que tiene hijos chicos, que todavía no se han convertido, que tiene hijos que no son tan chicos, pero todavía no se han emancipado, no toman sus propias decisiones, si están en esa situación todavía, en esa etapa de la vida, todavía no es el momento, no pueden ser líderes, no lo pueden ser. Así que bueno, después tenemos que pensar qué pasa con gente que ya está haciendo estos servicios y no cumple con estos requisitos. Bueno, ese es otro tema, lo podemos ver más al final. Lo tendríamos que subsanar. Continúa diciendo el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, vemos una vez más esta necesidad de que sean personas mayores y maduras, pero especialmente, bueno, esto tiene que ver con el tiempo en los caminos del Señor. Un neófito es alguien nuevo en los caminos del Señor. ¿Y por qué no tiene que ser nuevo? Porque puede ser una persona mayor o no, puede cumplir con un montón de otras cosas. Pero si es una persona nueva, tiene tendencia a la vanidad, a decir, he logrado, estoy aquí, me han colocado en esto porque soy más que otros o tengo características mejores. Son personas que van a tener complejo de superioridad porque al ser nuevitas y les falta tanta experiencia y ver tantas cosas y vivir tantas cosas con el Señor, fácilmente se envanecen. Bueno, y caen en la condenación del diablo, dice, y que se envaneció, quiso ser igual a Dios. Bueno, se creen superiores a lo que realmente son. Con ello arrastran también la iglesia. No tiene que ser alguien muy nuevo en los caminos del Señor. Ahora, ¿qué es ser muy nuevo? Esto por ahí puede ser un poco subjetivo. No vamos a encontrar en la Biblia neófito es uno de menos de un año, de menos de 5, de menos de 10. Incluso alguien puede tener 50 años en los caminos, pero si no ha crecido lo suficiente, si no ha estado cerca del Señor, si no ha estado en su presencia, si no ha entregado más y más de su vida cada día, y va a seguir siendo un neófito. ¿Qué significa que no sea neófito? Bueno, que tenga madurez. Y esto, por supuesto, es un proceso y requiere muchos años. Una persona que tiene 10 años, 20 años en los caminos del Señor, probablemente todavía le falte madurez, probablemente. Y esa madurez no se adquiere en corto tiempo. Necesitas mucha experiencia, necesitas haber lidiado con muchas cosas, muchos casos, familias con problemas, hermanos con necesidades, la gente en la calle, estar haciendo la obra, estar sirviendo, entender lo ingrato que es a veces este ministerio. Un montón de cosas va a tener que moldear el carácter de un siervo así. Bueno, esas personas que saben en lo que se meten son las indicadas y no otras que, yo quiero, porque son jóvenes, porque les gustan las luces y los colores y creer que están en una posición muy especial, porque eso es lo que buscan, sin entender que es todo lo contrario, es la mayor humildad la que necesitas para ser un líder. Están buscando eso, el ser reconocido, el que hagan una reunión especial donde a mí me embisten de poder para seguir a la iglesia y van a escribir en un libro mi nombre. Los que están buscando todo eso son neófitos. Entonces que no sean neófitos porque son personas vanidosas que más bien en lugar de parecerse a Cristo se están pareciendo a Satanás. Es lo que está diciendo el apóstol. Tienen que ser personas que se parezcan a Cristo. Y las personas, mientras más tiempo llevan con el Señor, más se parecen a Él. Así que no tienen que ser nuevos. Y nuevos yo no diría que una persona que tiene 1 o 2 años
y eso es nuevo y ya después no es nuevo. Creo que una persona necesita muchos años para no ser un neófito. Y bueno, las iglesias que estaban empezando a reconocer ancianos en estos contextos donde Pablo está enviando esta carta, son iglesias que tenían muchos años, ya llevaban muchos años y todavía no habían ancianos, o sea que eran personas que ya llevaban mucho tiempo como discípulos en un contexto muy diferente al nuestro, donde los perseguían y los mataban por ser cristianos. Entonces la madurez que tiene una persona así es mucho mayor, y aún así era un proceso de años. Otra vez, cosas que apuntan a personas mayores. Versículo 7, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Por qué es necesario que tenga buen testimonio? Bueno, para que no sea desacreditado el evangelio, para que no señalen y digan, mirá lo mal que actúan los cristianos, porque es un referente. Se desacredita su testimonio, su servicio, la iglesia, ¿sí? Y es un lazo del diablo, dice, algo que el diablo trata de poner para que se manche la reputación de la iglesia y las personas después descrean de lo que una iglesia verdadera de Cristo profesa. Entonces dice que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Y a qué se refiere con los de afuera? Los que no son creyentes, los que no son de la iglesia. Porque a veces las personas tienen dos caras, ¿no? Y en la iglesia se muestra de una manera y todos hablan muy bien de esa persona, pero cuando escuchas a los de afuera tienen otro discurso. Tenemos que conocer el discurso de los de afuera. Es nuestra responsabilidad mirar esto. ¿Cómo sé yo entonces qué testimonio tienen los de afuera? Bueno, vamos a tener que hacer el esfuerzo de indagar y de buscar. Porque una cosa es lo que pueden decir los hermanos en la iglesia, que lo ven un ratito el fin de semana en la iglesia, bien vestido, con unas palabras muy elocuentes, saludando con una sonrisa y hablando como cristiano, y otra cosa puede ser la que nos van a contar otros. Debería ser la misma, ¿no? Los otros deberían tener el mismo testimonio, decir, no, es una persona excelente, su forma de hablar, su forma de conducirse, su forma de vestir, el trato, no, la verdad que excelente. Ese debería ser el discurso que tienen los de afuera. Ahora, hay que ver el discurso que tienen los de afuera. Yo conozco casos de gente que tiene una imagen más o menos aceptable en la iglesia, pero hablas con los vecinos y te dicen, el loco este de acá al lado, que el perro viene y me ensucia a mí mi casa y después no me pide ni disculpas, el loco de al lado este que cuando viene un montón de gente me tiran los autos acá en la vereda, cosas así me pueden contar los vecinos, que una vez me trató mal o dijo tal cosa, o tuve problemas por la pared medianera, porque no sé qué, porque no pagó, porque hace el asado y me tira el humo para mi casa, el que me hace ruido todo el día, al que los hijos están jugando a la pelota y me revientan el portón, me han golpeado el auto, me han roto el espejo, me pegan con la pelota en el portón, no me dejan dormir la siesta. Este es el pastor. Tengo que ver el testimonio. Y sí, ¿cómo hacemos? Y vamos a tener que ir a golpearle la puerta a los vecinos y me puedo encontrar con ese tipo de cosas. Entonces no tiene buen testimonio para los de afuera, no cumple con este requisito, no puede ser un representante de la iglesia, un ministro. Otro caso que me puedo encontrar es, no sé, no lo conozco, no puedo decir nada de él porque solamente hola y chao cuando nos cruzamos por la vereda, por la calle. Ese también es un mal indicio, porque quiere decir que es un hombre que no está hablando con su vecino acerca del Señor. No dice que no tenga mal testimonio con los de afuera, dice que tenga buen testimonio para con los de afuera. Porque si dijera que no tenga mal testimonio, bueno, si yo con mi vecino solamente el trato es hola y chau y no tengo ningún problema con él, bueno, no tengo mal testimonio con el vecino. Pero no está pidiendo eso el apóstol. El apóstol está pidiendo que tenga buen testimonio con ellos. Y buen testimonio es que yo haya dado testimonio a esa persona y sea bueno. Si mi vecino no sabe nada de mí, tampoco habla bien de mí. Mi vecino tiene que decir, sí, el cristiano, sí, el que me ayudó cuando lo necesité, el que me llevó al hospital, el que cuando estuve pasando un mal momento me acercó mercadería, el que me invita siempre a la iglesia, el que quiere que conozca a un tal Jesús, el que me ha hablado un montón de veces, el que siempre me viene y me deja el folleto, el que siempre tiene una sonrisa, el que me saluda muy bien, el que trata bien a mis hijos. Eso es un buen testimonio. Yo tendría que ir y golpear la puerta de los vecinos de toda la cuadra, de los de enfrente, de esta persona que dice que anhela obispado y saber qué testimonio tiene y ver si tiene buen testimonio. Si los vecinos lo conocen y saben que es cristiano, ahí puedo decir tiene un buen testimonio. ¿Y qué dice la familia inconversa de este hombre? Porque esos también son los de afuera. La familia con la que él convive es una cosa. A veces esa misma familia también habla mal de él, ¿no? Pero bueno, capaz que esa familia habla bien, pero quiero saber qué dice el tío inconverso, el cuñado, qué tienen para decir de él, qué trato tiene con ellos, si se lleva bien, si es amable, si tiene el carácter de Cristo, si les habla de Jesús, si todos lo tienen en estima, en valor, si no tiene problemas con el resto de la familia, si no están peleados con él. Y yo tendría que saber qué dicen esos familiares
familiares inconversos, porque a veces con esos familiares hay problemas y problemas feos, y eso no puede existir en la vida de un ministro, un siervo, un obispo. ¿Qué dicen los compañeros de trabajo? Es mañoso, está todo el tiempo con el celular, trata de quedar bien con el jefe de una forma deshonesta, o no queda bien con el jefe o con los compañeros, a lo mejor es el jefe. ¿Qué dicen mis empleados? ¿Qué tienen para opinar de mí, de mi gestión, de mi trato, de mi honestidad, de si soy cumplidor con las cosas, con los pagos? Puedo tener un montón de situaciones. Entonces yo tengo que ir y saber qué dicen de él. Si es un buen compañero, si es un buen cristiano como compañero, porque puedo ser un buen compañero porque también me voy a jugar a la pelota y me tomo las mismas cervezas que ellos. Es un excelente compañero. No, un buen compañero sin ser como ellos. Tengo que saber qué dicen de mí en el trabajo, qué dicen de mí mis vecinos, qué dicen de mí mis parientes que no son del Señor. Ahí es donde tenemos que poner la mirada, porque a veces es muy fácil engañar o tener una apariencia en las cuatro paredes del salón de la iglesia, y después afuera las cosas cambian. Y ahí es donde a veces la iglesia también falla y es copartícipe en poner a personas que no corresponden en lugares que no les corresponde, porque no han hecho este trabajo. Ahora, si no nos hemos fijado ese testimonio, hemos hecho todo mal y somos tan responsables como el que no cumple con los requisitos, de que no cumpla con los requisitos porque nosotros no hemos exigido que los cumpla, aún por desconocimiento y no saber que la palabra enseñaba esto. También igual es nuestra responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de saberlo y de estudiar y de crecer. Ahora, el versículo 8 va a hablar de los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Son como servidores, son como colaboradores. Eso es lo que significa la palabra, son colaboradores de la iglesia. Es como que están ahí para colaborar con obispos, pero sin ser obispos. Pero obvio que si va a ser un siervo, un líder en la iglesia, no puede no cumplir lo básico. Esto es lo básico, hermanos. Todas estas cosas que parecen tan importantes, es lo básico. Dice, asimismo, o sea que de la misma forma que el obispo tiene que cumplir estas cosas, el diácono también. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Muchos conceptos repetidos, no vamos a abundar demasiado en lo que significa, pero ya sabemos, los diáconos también tienen que tener estas características: honestidad, sin doblez, que no tengan doble cara, que a uno le pongan una sonrisa y a otro no, que quieran quedar bien, pero no sean transparentes, que en un lado sean de una manera y en otro lugar sean de otra. Bueno, esto es sin doblez, ¿no? A veces son gente hipócrita que tiene una careta. Bueno, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, que sean realmente buenos discípulos de Cristo, que lo estén haciendo por las buenas motivaciones, ¿no? Dice limpia conciencia, es decir, que no esté tratando de hacer buena letra porque tiene aspiraciones a después ser obispo, sino que lo haga porque realmente lo siente, porque tiene un corazón puesto en el lugar correcto. Y dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Dice, y estos también sean puestos a prueba. Bueno, es importante esa palabra también, porque no lo dijo al principio. Cuando hablaba de los obispos no dijo que sean puestos a prueba, pero cuando habla de los diáconos dice también sean puestos a prueba. Es decir, que el apóstol Pablo daba por sentado, por hecho, que Timoteo sabía que todas estas características que le está diciendo así tienen que ser los ancianos, era para que se pusieran a pruebas. Pero bueno, si había una duda con esto, era más bien con los diáconos. Los diáconos tienen que ser a prueba, sí, ellos también. Sean puestos a prueba. Todo esto que yo les decía, que tendríamos que mirar en el trabajo, en los vecinos, que si realmente son hospedadores, si no son pendencieros, tiene que ser probado. Y si son irreprensibles, si no hay nada, no se les encuentra nada, si los examinamos con una lupa durante mucho tiempo y no se les encuentra nada, bueno, entonces pueden ejercer el obispado y el diaconado. Ahora, todo esto nosotros no lo podemos ver en una semana, en unos meses. Vamos a estar orando un tiempito. ¿Cómo son los hijos? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es el testimonio que tiene en sus contextos laborales? Si fue el ejemplo de hospedador. Entonces tenemos que tener mucha información y para eso necesitamos que pasen muchas cosas, y para que pasen muchas cosas necesitamos que pase mucho tiempo para poder recabar todas esas actitudes en distintas situaciones. Cómo actúa bajo presión, cómo actúa cuando tiene que enseñar, cómo actúa cuando la reunión se superpone con el partido del equipo que le gusta, cómo actúa cuando tiene un negocio para hacer pero hay que hacer algo que no es tan transparente, cómo actúa cuando le llega un montón de dinero, dónde lo invierte, lo va a invertir en su autito, en su casita, en su
su bienestar o lo va a invertir en la obra del Señor. Todas esas cosas no pasan en un par de semanas o en un par de meses. Estos son procesos realmente muy largos, tal vez 5 años, tal vez 4, 3, 8 años. Y ahí decimos, bueno, este hermano durante todos estos años, la verdad que se ha mantenido fiel y no podemos señalarle nada, es irreprensible. Miren, acá tenemos un hombre grande, experimentado en los caminos del Señor, maduro, que ya no está con lo de andarse peleando, con lo de andar siendo avaro, las aspiraciones de la vida. Ya es un hombre que está de vuelta, que tiene buenas reacciones, que por más que lo maltraten, él pone la otra mejilla. Es como el Señor Jesús. Su única ambición en la vida es la obra del Señor, los hermanos, la iglesia. Realmente ama todas estas cosas. Tiene una familia impecable, sus hijos ya tienen nietos y están todos en los caminos del Señor. Todos han hecho las cosas bien, se han manejado de una forma impecable, están todos sirviendo, no tenemos nada que decir, no hay ni uno que haya salido inclinado hacia las cosas del mundo. Este hombre vamos a seguir, queremos que sea uno de nuestros obispos. Esa es la manera, ¿no? Que la iglesia lo vea y entonces se le permite y no hay que hacer ni tanta pompa ni tantas cosas que no tienen nada que ver, pero absolutamente nada que ver con este proceso que Pablo nos está mostrando. Esa es la manera de seleccionarlo. Y yo realmente no veo este proceso que se haga como corresponde. Lo que suele suceder es que un grupo de hermanos, tal vez líderes, señalan a alguien, hermano, vamos a estar orando por ya le pone el nombre y apellido, para que el Señor muestre si tiene que ser anciano. No es así. Se manejan muchas iglesias de una manera totalmente diferente. Ponen a hombres jóvenes, que no tienen la edad, que no tienen la madurez, que son neófitos, están renegando con las cosas del mundo, que están mirando qué van a hacer con la plata que ganan, que tienen ambiciones terrenales, que están con ese tipo de cosas, que los hijos todavía no se sabe cómo son, si van a ser fieles, si van a ser creyentes, si no van a tener una vida de disolución, si no van a ser rebeldes. No tienen las credenciales, que tal vez en el trabajo no tienen la mejor imagen, no dan testimonio de sus vecinos, que no son dignos de mirar y de seguir, no son ejemplares para la iglesia. Eso es lo que pasa, y bueno, y después están los resultados, ¿no? Por ahí las iglesias pueden tener personas, pero no son iglesias verdaderas. Yo creo que son sectas. No son iglesias sanas, donde se honra a Cristo, donde la obra se hace, donde el reino está siendo expandido. Son clubes sociales, donde la gente va porque la pasa bien, porque tiene amigos, pero no se avanza con el reino de los cielos. No están cumpliendo la función, no están haciendo la comisión. Son iglesias muertas, tienen nombre de que viven, pero están muertas. Esa es la descripción perfecta. Y todo eso pasa porque se cometen un montón de errores, porque no se mira lo que Dios nos manda y bueno, después pagamos las consecuencias. Las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres se refiere a las mujeres de los diáconos. Tienen que ser honestas, no calumniadoras, no mujeres chismosas que andan hablando de gente, ventilando cosas sensibles que a lo mejor alguien les confió a sus maridos. Este tipo de mujeres no hacen a su marido digno porque no ha sabido edificarla y liderarla para que no tenga este tipo de conductas. ¿Y quién no conoce a una mujer de líder o de pastor o de aspirante a que ande hablando de más o diciendo cosas que no tiene que decir? Estas cosas hacen que un hombre no pueda estar ocupando este tipo de lugares y sin embargo existen. Hay esposas que no son ejemplares en este sentido y no se dice nada y los hombres siguen en el lugar que están y eso no debería suceder. Dice que sean sobrias, que tengan un aspecto centrado, que sean conservadoras, este tipo de cosas que Pablo ya también habla en otro lugar, hablando de los peinados ostentosos, de las joyas, de los vestidos lujosos. Esto es sobriedad. Cuando vos ves que el hombre puede ser muy bueno, muy maduro, que parece que tiene todos estos requisitos cumplidos, pero resulta que la mujer es una gastadora, le gusta la apariencia, la opulencia, es la que está preocupada por la cintura, por la figura, con todas estas cuestiones mundanas y poco espirituales, que tienen falta de perdón, que son soberbias, que no son humildes, tienen problemas con uno y con otro, tienen malas conductas, que no se arrepienten de cosas que han dicho o que han hecho. Cuando tienen mujeres así, que no son sobrias, el hombre no debería ser diácono. Y yo he conocido casos de hombres que dicen, este es el diácono, y nunca la iglesia lo reconoció, nunca la iglesia lo puso a prueba. Bueno, se hacen las cosas muy, muy desordenadamente, lamentablemente, hoy por hoy en muchos lugares. Y dice fieles en todo. No anda yendo y viniendo. Gente que tiene una doble vida. No son fieles, son infieles.
porque está bien, hacen algunas cosas que parecen muy cristianas, pero por otro lado también tienen una vida alejada de las cosas del Señor. Por un tiempo parece que se ponen las pilas y que actúan más o menos correctamente, pero en otros tiempos no, y están así en un tira y afloje. Este tipo de conductas no corresponden con la esposa que tiene que tener un colaborador como lo es un diácono. Bueno, también dice que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es decir, que tienen que tener esposa, ya hablamos de qué significa una sola mujer, todo eso, no vamos a repetir todo eso, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es decir, que tengan una buena administración de las cosas. Bueno, y dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, normalmente se lee hasta aquí, pero es importante qué más dice el apóstol y cuál es el contexto, porque esto nos va a decir más cosas acerca de esto que ya leímos. Entonces tenemos que seguir entendiendo a dónde va la enseñanza del apóstol Pablo. Y él va a continuar diciendo en el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense, algo muy importante que hay que destacarlo, es que en el versículo 15 dice que Pablo le enseña esto para que Timoteo sepa cómo conducirse en la iglesia. Y Pablo le está diciendo cuáles son los requisitos para que existan obispos en la iglesia. Es decir, que Pablo está llamándole iglesia a un lugar donde todavía no hay obispos. Obviamente que no hay obispos, porque uno puede decir, bueno, pero ya podrían haber obispos. No, porque Pablo no le va a dar los requisitos después de que ya haya obispos. Si le está dando los requisitos para que haya obispos, se los tiene que dar antes de que haya obispos y diáconos. Entonces, si recién le está diciendo cuáles son los requisitos, es porque no hay obispos y diáconos. Y sin embargo, aunque no hay obispos y no hay diáconos, Pablo le dice a Timoteo que el lugar donde Timoteo está es la iglesia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que una iglesia puede ser reconocida como iglesia por nada menos que un apóstol sin que todavía tenga obispos o diáconos. Porque hay quienes que piensan que una iglesia solo puede ser una iglesia si ya hay un anciano, si ya hay un obispo, si ya hay algún pastor. Si no, no es una iglesia independiente. Nada que ver. Sí es una iglesia donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesús, a su nombre, es su iglesia, es el cuerpo de Cristo. Timoteo estaba en un lugar donde no habían ancianos, no habían pastores, no habían obispos y era la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué había en esa iglesia? Habían ministros, como era Timoteo. Entonces, si vos tenés ministros que enseñan la palabra, que enseñan la verdad, que están fijándose en estas cosas, que están llevando adelante la obra, que están transmitiendo la enseñanza correcta, apostólica, que se reúnen en el nombre de Jesús, que están ocupados en la comisión que el Señor Jesús nos ha dado, que están sirviendo a la iglesia de estas y muchas maneras, es una iglesia. No importa si son 3, si son 4, si hay ancianos, si no hay ancianos, si tienen edificios, si no tienen edificio, es la iglesia. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Esta es la iglesia, donde vos estás es la iglesia. Y fíjate que esa iglesia, cuando se busque un ministro para ser obispo, que cumpla con estos requisitos. Entonces está muy claro que Éfeso era considerado iglesia mucho antes de poder tener obispo. Entonces continúa diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjense, este es el contexto, o sea, no está empezando a hablar de otra cosa. Acaba de estar hablando de los requisitos para reconocer obispos y después Pablo le dice a Timoteo, porque el Espíritu ya nos ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunos van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está vinculado a lo anterior, es el mismo contexto. Entonces Pablo está diciendo, si vos no estás aplicando esta doctrina que yo te doy, son doctrinas de demonios, son espíritus engañadores. Yo te mando lo que Dios nos muestra, lo que Dios me revela, pero después van a venir personas que van a hacer cualquier otra cosa. En los postreros tiempos van a venir hombres que no van a ser de la fe porque no van a querer aceptar esto y que van a escuchar otras doctrinas, otras enseñanzas que no vienen de Dios, se la van a inventar ellos. En definitiva, lo que están haciendo es enseñar cosas que vienen del diablo. Entonces, yo tengo que entender, cuando un líder ha sido colocado o ha llegado al lugar, no de la manera que me está enseñando Pablo, ha llegado por enseñanzas y costumbres que en definitiva vienen del demonio. Son hombres que no son de la fe. Esto es muy grave y eso está mal, es pecado. Y eso hay que deshacerlo, hay que corregir, hay que enderezar el camino. Porque si no, eso deja de ser la iglesia como Cristo la proyectó, la diseñó. Y si está desfigurada porque no es la iglesia, entonces es una secta. Porque tiene líderes
hombres que no son puestos por Dios, que no cumplen con los requisitos de Dios, que no los han elegido como Dios lo manda, y ya la iglesia es un mamarracho, ya no se parece a la iglesia, ya deja de ser Cristo la cabeza, empiezan a ser estas personas, las cosas apuntan para otro lado, la obra no se está haciendo, se está haciendo un club social, nos gusta a nosotros, mucha música, muy lindo todo, muy cómodo el salón, pero la gente se pierde, los pobres se mueren de hambre, a nadie se lo disipula, a nadie se lo incluye, las personas no se sienten que están desarrollando su lugar en el reino de los cielos, y entonces ya ¿qué es eso? Ya no es la iglesia, es otra cosa. Entonces es muy importante entender que esta es la doctrina de Cristo y es lo que hay que seguir, porque si no lo está siguiendo son hombres que se han desviado de la fe, han apostatado, estos están creyendo otra cosa, ellos dicen que es Cristo, pero han apostatado de la fe, esa no es la fe original, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, agrega luego, son hipócritas, son mentirosos, están tergiversando las cosas para poder sostener su conducta. Vos les preguntás, ¿vos cumplís con los requisitos? Te dicen que sí, tienen la conciencia cauterizada, ¿qué te va a decir? No han entendido más, porque no tienen el espíritu probablemente, es lo que conocen, es lo que vienen haciendo, y bueno, eso o lo corregís o te vas por tu camino, pero no deberías ser cómplice ni copartícipe, un verdadero discípulo del Señor que ve estas cosas, las denuncia, tampoco se va a poner a hacer una guerra dentro de una iglesia. Bueno, si es para hacer problemas, bueno, entonces te separás, porque la palabra dice asóciense con los humildes. Estas son personas soberbias que no reconocen que están en el error. Bueno, si no te lo reconocen, son soberbios, vos no te tenés que asociar con los soberbios, te tenés que asociar con los humildes. Entonces anda para otro lado donde estén los humildes y donde no estén los soberbios. Es lo que queda cuando ya la cosa se ha ido mucho de las manos. La única que queda es que las verdaderas ovejas oigan la voz del Señor y lo sigan. Y a veces seguir a Cristo significa separarte de lo que está podrido, de lo que está mal. El versículo 6 le dice del capítulo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice, bueno, vos tenés que enseñar esto. Si lo hace, va a ser un buen ministro. ¿Qué era Timoteo? ¿Era un apóstol? No. ¿Era un obispo? No. Era un ministro. Si vos enseñás la verdadera doctrina, vas a ser un buen ministro y te vas a ejercitar para la piedad y tenés que desechar todo lo que no está bien. Una iglesia tranquilamente puede tener ministros, no necesariamente obispos. Los ministros se encargarán de que puedan haber obispos. ¿Por qué no podía ser Timoteo un obispo? Porque no tenía hijos, no tenía familia. Entonces él no iba a ser el obispo, iba a ser el encargado de ver que quedaran los obispos, pero él era un ministro. Entonces una iglesia tranquilamente puede funcionar con ministros, mientras que se colocan obispos. Siempre la palabra ancianos, obispos, está en plural. Una iglesia que va a tener un pastor o un líder tampoco está haciendo las cosas como nos deja entender la palabra de Dios. Si bien no dice, no establece un número, pero nos deja ver eso por el plural de la palabra, que siempre está en plural. Entonces las iglesias tienen obispos. Si no hay suficientes para que haya más de uno, no debe haber ninguno. Seguiremos con ministros. No pasa nada, no tenemos que poner de lo que hay el menos peor. No, si no hay, que no haya. Dios sabrá, Él es el líder, Él es la cabeza. Y mientras tanto seguimos esperando y orando y sirviendo y haciendo la obra. Y cuando pueda haber, habrán. Es mejor eso a que pongamos al que no tiene que ser. Y después, ¿quién lo saca? Ya se crea un problema en la iglesia para sacar a alguien que no corresponde. Es difícil, se puede, se debería poder. La persona misma debería decir, che, me doy cuenta, reconozco que no me corresponde este lugar, que estoy ilegítimamente acá, voy a dar un paso al costado y quedamos sin ancianos o sin obispos. Pero bueno, si la persona no tiene la humildad para hacer eso, bueno, habrá que decírselo. Como para mencionar los otros pasajes, tenemos Tito 1, del versículo 5, le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es una manera de decirlo, el apóstol Pablo dice, te dejé para que establezcas ancianos. Ya dijimos que no es Timoteo ni Tito el que establece los ancianos. Lo que quiere decir Pablo con esto es que te fijes, que veas que queden establecidos ancianos en cada lugar. Que no se vaya, que no termine, que no se vaya a otro lado sin ver que en cada lugar las iglesias tengan ancianos. ¿Sí? En cada lugar tenés que dejar ancianos. Vamos a cumplir con todos los requisitos, vamos a ponerlos a prueba y entonces se les permitirá o no ejercer. Y de nuevo, el que fuera irreprensible, ya hemos hablado de esto, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Como administrador de Dios, el obispo tiene que administrar las cosas que Dios le ha dado y tiene que ser irreprensible como administrador. Entonces, si vos estás viendo que el obispo está haciendo cualquier
cualquier cosa, con el dinero, con su salud, con su tiempo. Está de mencionar que ve Netflix, que ve esta película, que vio aquella serie, que el otro día se encontró con esto en las redes, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y vos decís, ¿qué hace con su tiempo este hombre? Al final no hace la obra, pero tiene tiempo para lo otro. Que vos ves que se compra el juguetito caro, que le gusta salir, que se va a hacer trekking, que se compra una bicicleta de no sé cuántos millones, que se compra un celular, que está con esas pavadas, que dron, que salida, que moto, que auto, que el fútbol, que viaje para ver la selección. Bueno, un montón de cosas que pueden pasar, ¿no? Como administrador de Dios te parece que es irreprensible con su misma salud, a lo mejor tiene excesos, tanto para un lado como para el otro. A lo mejor es desprolijo en su forma de comer o de beber, y también puede ser para el otro lado, es desprolijo ya en su forma de invertir tiempo en estar bien, en verse bien, en ir al gimnasio. Pero digo, tiene que ser un buen administrador, porque después resulta que no tiene tiempo para hacer visitas, pero clava 3 horas de gimnasio todos los días. Que no digo que todo esté necesariamente malo, porque si vos ves que una persona está invirtiendo su vida en otra cosa que no sea el reino de los cielos, no es un buen administrador, y si no es un buen administrador, no tiene que ser un líder, no es ejemplar. No tenemos que seguir a una persona así, porque lo que después pasa es que los hermanos siguen a estas personas y dicen, bueno, si el pastor va todos los días al gimnasio, yo también. Si el pastor todos los años cambiar el auto, yo también, porque ellos son el ejemplo. Por eso hablamos de ser ejemplares. Como administrador tiene que ser irreprensible. Nadie puede decir, loco, pero ¿qué estás haciendo vos de tu vida? ¿Cuánta televisión estás viendo? ¿Cuánto tiempo estás en las redes? ¿En dónde estás invirtiendo tu plata? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿A dónde estás viajando? Si uno lo puede reprender, ese líder no ha sido puesto por Dios. Y no tiene que estar en ese lugar, y no hay que seguirlo, y no lo deberíamos tener. Tiene que ser irreprensible como administrador. Bueno, no soberbio, es decir, que si uno le dice estas cosas, tiene que ser humilde, tiene que aceptarlas, tiene que arrepentirse. Normalmente estas personas tienen un perfil que no les permite aceptar. Vos les decís, no te aceptan nada, no te reconocen, no te piden perdón, no reflexionan. Bueno, son soberbios. Si hay soberbios, se les enseña. Si no quieren aprender, se los puede o excomulgar, porque uno llega a la conclusión de que no son hijos de Dios, o directamente uno es el que se tiene que apartar de ellos. Asociados con los humildes. Los soberbios tienen que estar lejos. Bueno, no dado al vino, no iracundo. Las personas se enojan muy fácil, se les va el temperamento de la nada. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, ya lo hemos visto. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Que tenga control de su personalidad, de su carácter, de sus acciones. De sí mismo tiene que ser dueño. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel. Puede ser que uno de estos diga que retiene la palabra fiel, pero quiere tergiversar la palabra para que él pueda seguir con su vida y con sus comodidades y con su posición, si se quiere decir así. Entonces no retiene la palabra fiel como ha sido enseñada. Les estoy mostrando cómo ha sido enseñada y ustedes pueden comparar, y es lo que tenemos que hacer todo, comparar con cómo se está haciendo en la iglesia. Si no se está haciendo así en la iglesia, no se está reteniendo la palabra como ha sido enseñada. Vamos a mencionar también 1 Pedro 5.1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Dónde están los ancianos? Entre. No están encima. ¿Se acuerdan que yo hablaba al principio de la torre humana, que están ahí con olor a oveja, metidos en las necesidades de la gente, están cerca, te llaman por teléfono, te van a visitar, saben que es de tu vida, se preocupan por vos, están entre. Yo he tenido pastores, entre comillas, entre muchas comillas, pastores que no tenían ni idea de mi vida. Entonces no estaban entre las ovejas. Podía incluso faltar a la iglesia y no me iban a preguntar qué me pasó, preocupados por mi salud espiritual, cómo pueden ayudarme, si necesito algo, si me pasó algo malo. Nada. Cero interés. Dice, los ancianos están entre ustedes. No están encima y están cerca. No están como en otro nivel, en otro contexto. Ellos tienen un grupo, son una élite. Están los líderes, los músicos, los pastores y otras personas. No, ellos están entre los demás. Están cerca, tienen olor a oveja, como se dice, ¿no? Por eso yo no creo en esas mega iglesias donde hay miles de personas y un pastor, y el pastor no conoce a las personas. Entonces los ancianos están entre la congregación. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. No están en un pedestal, están entre la gente. Son uno más. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les dice? ¿Qué les ruega? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál es la tarea de los ancianos? Apacentar. Darles de comer, cuidar, abrigar, proteger, enseñar, facilitarle a los otros. Que la oveja tenga lo que tiene que tener y no que la oveja esté molida a palos, temiendo por su vida. No, tiene que estar apacentada. Esto no quiere decir generarle todas las comodidades a los demás, pero sí significa estarlos cuidando.
apacentar a la grey, cuidando de ella, no por fuerza, dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino para sacar un provecho personal, que muchos lo hacen, sino con ánimo pronto, quiere decir con ganas, con deseo, porque te gusta, porque lo sentís, porque Dios te ha puesto para eso. Hay personas que parece que les pesa ser anciano. No, vos no sabés lo difícil que es, y reniegan, y hoy los hermanos no me hacen caso, los hermanos son así, uno invierte, lo llama y después se fue. Y bueno, y si es la oveja se pierde, es descuidada, sí, de eso se trata. De ser el que sirve. El mayor es el que sirve más. Si te pesa, entonces lo estás haciendo sin ánimo pronto y lo estás haciendo no voluntariamente. Entonces, si te pesa, me parece que no tenés que estar en ese lugar. Si vos estás quejándote de que la iglesia, de que los hermanos, de que no te reconocen, de que no te avisaron, de que siempre llegan tarde, de que siempre esto, que siempre lo otro, te hacen renegar, ya no tenés ganas ni de escucharlo, bueno, me parece que no tenés que ser anciano, porque el anciano no se queja, está entre las ovejas, está ahí cerquita, ocupándose de sus problemas, y encima lo hace no a la fuerza, sino voluntariamente, porque lo quiere hacer, porque ama a las personas, porque ama a las ovejas y porque ama al Señor. Si no, parece un asalariado. El buen pastor hasta su vida da por las ovejas, pero el asalariado no. Huye. Si te está pareciendo muy sacrificada la vida de un pastor, entonces no tenés que ser pastor, porque el pastor lo hace contento, voluntariamente, con ánimo pronto, con mucha disposición. Así que esto es para reflexionar también. Si vos escuchás a un líder que siempre se queja de lo que desde la iglesia, tampoco ha sido puesto por el Señor. No como teniendo señorío, dice el versículo 3, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. El trabajo de un anciano, de un pastor, no es estar forzando a las personas, diciéndole vos te tenés que sujetar porque si no sos un rebelde, vos tenés que hacerme caso, vos tenés que seguirme porque a mí me ha puesto Dios acá para liderar. Vos no guías a los otros porque los forzás a que te hagan caso, porque los tirás de la oreja, porque los traes de los pelos, porque los presionás, porque estás encima de ellos. No, los otros te siguen porque te ven y dicen, la verdad que hay que seguir a este hombre, da gusto, hay que seguir a este hombre porque me hace bien, me da un ejemplo, es como seguir a Cristo mismo. Dice, de esa manera los tienen que guiar. Ustedes son los primeros, ustedes van adelante, ustedes tienen la mejor disposición, ustedes son los que dan el ejemplo de austeridad, de humildad, de no soberbia, de no estar malgastando el tiempo, el dinero. Ustedes dan ese ejemplo y los otros lo van a seguir. Pero si alguien te sigue, que te siga porque te ves, porque sos ejemplo y dices, che, yo sigo a este hombre y crezco. Si yo me parezco a él, me parezco a Cristo, soy mejor. En cambio, a veces nos encontramos con líderes que vos decís, si yo hago lo que hace este líder, voy para atrás. Si yo evangelizo tanto como él, voy a evangelizar menos. Si yo enseño tanto como él, voy a terminar enseñando menos. Si yo pierdo el tiempo que pierde él, si yo invierto mi dinero como lo invierte él, voy a ir para atrás. Al final decrezco en seguir a esta persona. A veces hay líderes que voy a decir, no puedo con los dedos de una mano señalar una cosa en la que este hombre sea superador. Que yo diga, bueno, es digno de que en esto lo imite. Mejor hacer lo contrario. Entonces tienen que ser personas ejemplares. Esto sería más o menos lo que hay que decir en cuanto a cuáles son los requisitos y cómo se reconoce un obispo en la iglesia. Quiero terminar con algunas ideas más para tener en cuenta, algunas consideraciones finales. Estas palabras que hemos estado refiriendo como obispo, que ya definimos lo que es, luego el apóstol Pedro habla de ancianos, pero estos ancianos apacientan. Él les pide que apacienten. Es decir, que no se está refiriendo necesariamente a solamente personas mayores, que bueno, están en la iglesia y son mayores, a los cuales a veces sí la Biblia se refiere como personas a las que tenemos que escuchar y que ayudan en esta tarea pastoral general. Yo creo que todos los hermanos mayores, y mayores no solamente de edad, sino mayores que han vivido una vida en la fe, hay que tenerlos en cuenta y hay que escucharlos, cosa que muchas veces, yo diría mayoritariamente, los líderes no hacen. Ellos creo que son parte del liderazgo, aunque no estén realizando la tarea de un obispo. Estos ancianos que pastorean, y bueno, y pastores, que también son mencionados en la Biblia, son términos que a veces son afines, a veces son intercambiables, a veces se refieren a las mismas personas, y en otros casos no. En otros casos son personas que no son lo mismo. Si menciona a un anciano, no necesariamente es un obispo. O si menciona a un pastor, no necesariamente es un anciano o es un obispo. Entonces hay contextos en los que pastor es lo mismo que dirigente o anciano. Y hay contextos en los que pastor no lo es. Dicho esto, sí me parece importante aclarar o resaltar que un pastor no necesariamente es un anciano. Una persona puede estar pastoreando porque lo hace, porque simplemente se interesa por otros, apacienta a otras personas, los cuida, les da alimento espiritual, está con ellos, trata de guiarlos y hace una tarea pastoral. Y es un pastor, aunque tal vez no sea el obispo o uno de los obispos. Sin embargo, un
obispo tiene que ser pastor. Un pastor no necesariamente es obispo, pero un obispo sí que es pastor. ¿Por qué? Es importante saberlo, porque a veces un anciano o un obispo dice, no, yo no soy pastor. Entonces como que con eso se quiere excusar para hacer tareas más administrativas. Son personas que a lo mejor quieren estar administrando los recursos, poniendo los horarios de las reuniones, planificando cómo van a ser las actividades, ese tipo de cosas. Pero no quieren involucrarse con las personas, no quieren tener la carga de tener que visitar, no quieren tener la carga de tener que pastorear, que tener que buscar a las personas, que proclamar el evangelio, y con eso nadie les puede reclamar o criticar que no discipulan o no pastorean, porque ellos dicen, bueno, pero es que yo no soy pastor, yo soy anciano, yo soy obispo, esa tarea no me corresponde, y eso es una gran mentira. Un anciano es un pastor, lo acabamos de ver en el pasaje que dice Pedro, le ruego a los ancianos que apacienten la grey. Y apacentar la grey, justamente grey es un término pastoral, son las ovejas, la grey, y apacentar es un término pastoral, es darle de comer a las ovejas. Entonces le está diciendo a los ancianos que hagan lo que hace un pastor. Entonces los ancianos son pastores. No pueden decir, no, yo soy anciano, no soy pastor. No, sí sos pastor, sí tenés que ser pastor. Si no sos pastor, entonces no deberías ser anciano, porque de hecho la tarea de un anciano se resume en eso, en pastorear. Entonces si la persona va a decir, no, es que yo no soy pastor, bueno, entonces sos para estorbo, tendrías que correrte, no tendrías que estar como anciano o como obispo. El obispo, el anciano, sí que es pastor. El pastor puede no ser anciano u obispo, pero el anciano tiene que ser pastor. Cuando Pablo dice que entre los requisitos de un obispo tiene que saber gobernar su casa para demostrar que es capaz de cuidar a la iglesia, bueno, cuidar la iglesia es la tarea de alguien que está pastoreando. El pastor cuida a las ovejas. Ahí tenés otra prueba de que el obispo es un pastor. Además de que también dice que sea apto para enseñar, lo cual es apacentar, es dar de comer a las personas. Si tiene que cuidar y tiene que dar de comer, tiene que ser pastor. Además dice que tiene que ser hospedador, que es otra forma de decir que tiene que recibir a las personas, tener su casa abierta para dar consejos, tiene que tener buen trato, tiene que ser una persona accesible a la que todos se sienten en confianza. Esas son características de un pastor. Nadie puede decir yo soy anciano, yo soy obispo, pero no soy pastor. Nadie puede poner esa excusa. Esa es una consideración. Bueno, otra consideración ya la dijimos. ¿Qué pasa si nadie cumple con estos requisitos? La iglesia no puede tener obispos porque no hay gente en la situación o las condiciones para ser obispo. Bueno, no pasa nada, absolutamente nada. Nos perderemos el servicio que estas personas podrían hacer porque no las tenemos, pero no pasa nada. Para eso están otros ministros y con que tengamos comunión, con que podamos hacer memoria de Cristo, con que podamos abrir la palabra y leerla y de ahí tener la dirección del Señor, que en realidad es la cabeza, no necesitas ninguna otra cosa. Estos son ya, si se quiere, lujos que puede tener una iglesia de personas que están dedicadas a servir de esta forma a los demás. Eso ya es genial. Es como que nos preguntemos, bueno, ¿qué pasa si no tenemos músicos? ¿No podemos cantar? ¿No vamos a poder alabar? Por supuesto que sí, lo hacemos a capela. Obvio que si tenemos músicos, cuánto mejor, cuánto más lindo, cuánto más alegre, cuánto más de todo, pero no pasa nada, no son indispensables. Entonces, no tenemos obispos, bueno, tendremos otros ministros que nos ministrarán de otra manera, no hay ningún problema. Necesitamos maestros, yo también he escuchado decir, una iglesia sí o sí tiene que tener algún maestro para que sea iglesia. No es tan así. Un maestro va a expresar y enseñar mejor la palabra, pero con solamente saber leerla no necesitas maestro. Leemos la Biblia y ya está, aunque nadie la explique. Ya la palabra es suficiente. Cuánto mejor si le ponemos el sentido, pero no es necesario. Donde 2 o 3 están congregados, él está entre medio y si él está ahí, entonces es su iglesia. El carcelero de Filipos y Lidia con su familia eran los únicos que estaban en Filipos al principio y eran una iglesia. La iglesia es mucho más simple de lo que nos imaginamos. Bueno, otra consideración es qué pasa entonces si en la iglesia donde estoy hay obispos ilegítimos. Es decir, hay obispos que no han sido reconocidos como con este proceso que la Biblia nos enseña, que no son obispos puestos por Dios. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso, mi consejo es que hay que denunciarlo. Hay que ir y decirle a los hermanos. Sé que no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que ir a señalar este pecado a las personas correspondientes, porque el Señor Jesús enseñó, si un hermano peca, tenés que ir y denunciarlo, decírselo. Hermanos, esto que estás haciendo es un pecado. Estás ocupando un lugar que no te corresponde, estás haciendo algo que el Señor no te ha mandado, y estas son las razones por las que podemos entender que es así, porque vos no cumplís con este requisito, ni con este requisito, ni con este requisito, o porque tu manera de llegar a ocupar este lugar no fue habiéndote puesto a prueba, no fue hecho por la iglesia, o
X motivo puede ser que el obispado de esta persona sea ilegítimo. Entonces hay que decírselo. Y ahí la persona, bueno, seguimos los pasos de cualquier pecado en los que puede estar alguien que nos enseña el Señor Jesús en Mateo 18. Ahí la persona se tendrá que arrepentir. Si no se arrepiente, otros hermanos que conozcan esta verdad te acompañan, van y le decían, hermano, arrepentite y deja este pecado de estar secuestrando la iglesia o usurpando este lugar que no te corresponde. Bueno, si no los oye, tendríamos que decirlo a la iglesia. La iglesia tiene que decir, bueno, iglesia, este hermano no se quiere arrepentir, y la iglesia instarlo, exhortarlo a que se arrepienta. Ya si tampoco escucha a la iglesia, bueno, hay que excomulgarlo porque no es cristiano, porque un cristiano se arrepiente. Ese es un camino. No es muy fácil porque tal vez otros hermanos no lo entiendan así o no se animen a acompañarlo, o la iglesia tampoco. Bueno, en ese caso tenés pocas opciones. Una es aguantarlo y quedarte ahí, lo cual yo no recomiendo demasiado, pero es una posibilidad. No me parece bueno ni para la iglesia ni para la persona que está incómoda con esta situación. Tal vez no tenés opciones de irte a otro lugar. Entiendo, esa puede ser una gran posibilidad de que no encontrás otra iglesia donde no pase esto, o alguna que tenga sana doctrina o lo que uno considera sana doctrina. Entonces, bueno, te tenés que quedar ahí o te querés quedar ahí, pero en contra de tu voluntad, por así decirlo, ¿no? Incómodamente, pero orando por la situación y sufriéndola. Y la otra posibilidad es, luego de haberlo dicho, porque tampoco es la idea no edificar a la iglesia, o sea, tenés que edificarlo, tenés que decirlo, tenés que tratar de ganar a las personas, que se saque el pecado que hay en la iglesia en lo posible. Entonces, luego de haberlo dicho, si no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento y no tenés apoyo como para instar a esta persona que deje este pecado, esta soberbia, esta arrogancia, tendrías que irte de ahí, irte. Si es una posibilidad de hay algún otro lugar, o que sea con un grupito de hermanos, a empezar una obra, o solo, si el Señor te ha llamado a eso, tendrías que irte. ¿Por qué tendrías que irte? Primero, porque vos no vas a crecer. No vas a crecer porque estas personas, si están ahí porque han usurpado el lugar y no se están arrepintiendo y reconociendo su mal, entonces son personas carnales. Y si son personas carnales, después te van a hacer la vida imposible y no vas a poder desarrollarte. No, te van a poner en un banquito, en un rincón, te van a poner el pie encima, te van a encerrar, te van a hacer la cruz. Así que no vas a crecer ni desarrollarte en ese lugar. No te conviene quedarte ahí. El Señor nos ha llamado a tener paz. No vas a tener paz ahí. Entonces no te sirve. Segundo, porque ahí no tenés bendición. Entiendo que en alguna circunstancia tal vez te tenés que quedar igual. El Señor sabe que vos te quedás ahí porque no tenés otra opción. Como cuando Naamán le decía al profeta que Dios lo disculpara si él se inclinaba ante dioses, porque el rey lo utilizaba a él de apoyo. Y el profeta le dice, quédate tranquilo que Dios no lo va a tener en cuenta. Bueno, Dios entiende la situación de que no tenés opciones, pero si te pudieras ir, mejor, porque de alguna manera sí estás con tu presencia convalidando lo que ahí adentro pasa. El que está afuera, el que mira de afuera, te hace a vos parte de lo mismo. Entonces, si es posible librarte de eso, lo tendrías que hacer. Y tercero, porque tenés que dar el mensaje de que no estás de acuerdo. No deberías incitar a personas a generar algo malo, un mal ambiente o una lucha dentro de la iglesia. Si es una lucha que por ahí en el sentido de ir en contra de una persona que está pecando, tal vez vale la pena, pero a veces si sos muy minoría, lo que va a pasar es que se va a generar un mal ambiente, va a doler a muchas personas, se van a lastimar, sobre todo los más nuevos que no entienden mucho lo que está pasando, les va a hacer daño. Entonces tampoco te invito a que hagas una división. Para nada, y te pongas hermanos en contra de hermanos y te lleves personas, no. Ellos se van a encargar de poner hermanos en contra tuya, de ser divisionistas. Si estamos hablando de este tipo de personas carnales, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que alguien se va y después es el traidor, es el rebelde, el divisionista, y es todo lo contrario, porque son personas que se quedan hablando en contra del que se fue, que está haciendo división, está poniendo hermanos en contra de hermanos. Son personas que son soberbios, no se quisieron arrepentir, no están dispuestos a perdonar, bueno, mil cosas horribles. Decía que te fueras sin hacer problemas. Si algún hermano entiende que vos sos la parte que tiene la verdad y te quiere acompañar, obviamente a nadie echamos afuera, pero si no, solo, tratando de no generar daños. Da un poco de lástima dejar buenos hermanos ahí a que se pierdan. Uno se va, sabe que es un ambiente nocivo y quisiera llevarse a hermanos que son buenos, que no vale la pena que estén ahí, pero el Señor tiene sus procesos, le abrirá los ojos a su tiempo. No nos corresponde tal vez hacer eso. Y por último, otra cosa que se puede hacer es
enseñarle a la gente estas cosas para que muchos más lo vean, para que no se permitan las iglesias tener este tipo de personajes al frente. Por eso citaba al principio que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. El problema es que la gente no lo sabe y ellos no lo enseñan, y si lo enseñan tergiversado. La gente no sabe todo esto, no sabe cómo es el proceso, no sabe que hay que ponerlos a prueba, no sabe que cada uno de los requisitos son de cumplimiento efectivo, no conoce la mayoría de los requisitos. Entonces enseñarles, mandá este material, mandá este mensaje, compartí esto, decirle a las personas, abrirle los ojos y que ellos saquen su propia conclusión. Que el Señor haga la obra a partir de esta palabra que ellos reciben en su corazón y el Espíritu les va a dar conocimiento. Eso es lo que sucede, es lo que me sucedió a mí. Yo antes no entendía todas estas cosas y no me daba cuenta de que se hacían cosas muy mal en algunas iglesias donde estuve, hasta que me puse a estudiar la palabra, y a mí nadie me tuvo que enseñar, ni decir, ni llenar la cabeza, ni nada. Uno lee 1 Timoteo 3, si lo lees de verdad y te pones a estudiarlo de verdad, te das cuenta, bueno, a ver, si es necesario que cumpla esto y el que está de obispo no lo cumple, bueno, no tiene que estar ahí, no es muy difícil llegar a esa conclusión. El problema es que la gente no estudia o no quiere ensuciarse un poco las manos de ir a hablar, confrontar, lo que sea que haga falta hacer. Así que, bueno, es otra cosa que se puede hacer, compartir este tipo de enseñanzas para que la iglesia conozca y que la verdad nos haga libres. Muchísimas gracias, espero que sirva. Será hasta otro mensaje, que el Señor les bendiga mucho.